Con todo este contexto que ya tienes, estoy segura que como periodista estás que te escribes, que te grabas, que generas contenido. Y créeme que ha valido la pena la espera, porque ya llegamos al momento de hablar exactamente de qué temas habla un periodista tecnológico. Te traigo una selección de las temáticas más relevantes que vamos a estar abordando de este perfil profesional, ya que, como ya debes saber, es un perfil en expansión, con nuevas temáticas posibles por descubrir. Entonces, las que vamos a ver a continuación son las más relevantes o las más comunes en los medios de comunicación hoy en día. Por ejemplo, las telecomunicaciones. Hay una rama completamente especializada a cubrir este segmento. En este segmento vemos fuentes como pueden ser la ITU, la Organización de Naciones Unidas para las Telecomunicaciones, la OEA, la OCDE, la Wi-Fi Alliance. Vemos también fuentes como son los gremios, grupos privados que agrupan precisamente a operadores de telecomunicaciones y que hacen algún tipo de manifestaciones de interés alrededor de lo que está pasando con la infraestructura. Y en este segmento también vemos a expertos y académicos. ¿Qué tipo de temas trabajan los periodistas de tecnología enfocados en telecomunicaciones? Imagínate planes de telefonía, imagínate nuevos servicios, imagínate operadores de telecomunicaciones como negocio y como estrategia. Imagínate también infraestructura, imagínate ministerios de telecomunicaciones, decisiones, gobierno, política pública alrededor de la conectividad. También hablan de 4G, 3G, 5G, cómo van las generaciones de la telefonía. Esto en resumen es el panorama del periodismo de telecomunicaciones. Tengo algunos ejemplos para ti. En este caso es un artículo sobre la cuarta revolución industrial y por qué, una reflexión desde el Fondo Monetario Internacional, cómo se debe manejar la temática para evitar que la gente tenga miedo y más bien se acerque al cambio desde una posición mucho más empoderada. Tengo otra nota para ti que vas a encontrar todo esto en recursos para que las puedas leer con tiempo y explorar mucho más a profundidad. En este caso, hablamos de una subasta de espectro que sucedió en Colombia y en donde estuvimos hablando específicamente de cuál va a ser el reto o la promesa de los operadores por conectar el resto del país colombiano con conectividad 4G en los próximos 4 años. Otro tipo de temáticas es, por ejemplo, lo que estaba pasando a nivel de gobierno y privacidad con la directiva Copyright en la Unión Europea. Otro ejemplo que vas a poder ver. Una temática que me encanta y personalmente creo que tiene muchísimo futuro y muchísimo crecimiento es la ciberseguridad. Aquí las historias sobre cibercrímenes, ataques, tendencias, incidentes, también reportes grandes donde hay cifras y datos de qué es lo que está sucediendo en este campo son muy atractivos. Por ejemplo, hablamos con expertos de organizaciones internacionales que tienen centros de investigación para delitos cibernéticos, como son la OEA o la CEPAL. Pero también otra fuente que pueden ayudarnos en este campo de la ciberseguridad son las empresas, incluso los fabricantes de antivirus que muchas veces tienen soluciones y ecosistemas mucho más robustos que solamente proteger tu PC. Y por supuesto, organizaciones de sociedad civil e investigadores académicos que son capaces de identificar este fenómeno como algo mucho más profundo y que va mucho más allá de los servicios. ¿Qué tipo de temas entonces vemos en ciberseguridad? Robos de datos, ataques, hackeos, tutoriales. Eso es muy interesante porque a la gente le interesa aprender cómo puede estar más seguro en línea. Leyes, políticas, casos emblemáticos, nuevas formas de identidad y de protección. Ciberseguridad no es solamente hablar de lo malo y del desastre y de, cometimos un error. Claro que de los errores se aprenden, pero también es hablar de algunas nuevas técnicas que se están desarrollando para evitar tantos incidentes de seguridad. Este es un ejemplo ganadorcísimo. De hecho, es ganador de un premio ESET de ciberseguridad en periodismo porque cuenta la historia de cómo una manzana podrida que trabajaba en un banco terminó robando 7.500 millones de pesos. Una historia que vale la pena leer. Por supuesto, hay una serie de amenazas que no todos conocemos. Por ejemplo, ¿sabías que pueden minar criptomonedas utilizando tu computador?
Aunque suene extraño, básicamente la víctima empieza a sentir que su computador está un poco lento, de pronto se está recalentando mucho, ya no es lo que era. Y eso es consecuencia de haber descargado un enlace en alguna página que tiene un ejecutable de criptominado que funciona por detrás de la interfaz normal que ve el usuario. Otros casos, por ejemplo, pueden ser los de upskirting, un fenómeno en el que nos muestra cómo algún tipo de ocasión o de comportamiento que ocurre en los entornos offline termina trasladándose al mundo online. En este caso, el acoso callejero, que ha existido desde mucho tiempo atrás, se pasa al mundo virtual con videos de partes íntimas de mujeres que son subidos a la web en contra del consentimiento cuando les levantan la falda en un lugar público. A las personas en materia de ciberseguridad también les gusta saber qué pueden hacer. No basta con contar el fenómeno y dejarlas preocupadas para que puedan tomar sus propias decisiones por allí. Pues no, básicamente una gran modalidad de contenido es dar tutoriales de ciberseguridad, bien sea para cuidarte, para limpiar tus computadores, para tener mejores hábitos en la red, pero también para cuidar a otros, como en este caso, cómo cuidar a tus hijos en Internet. Otra temática que solemos trabajar dentro del periodismo de tecnología son las empresas. Y en este sentido, si ya eres un consumidor de economía o un lector recurrente de este tipo de fuentes, vas a ver temas bastante comunes. En ese sentido, empresas de fabricantes de hardware, fabricantes de software, empresas B2B, B2C, o es decir, business to business o business to consumer, empresas startups, distinto tipo de patentes, puedes hablar con multinacionales. Aquí las fuentes son enormes, como puedes saber. Y por supuesto, ¿quiénes más pueden aparecer allí? Empresas como IBM, Microsoft, AWS, fondos de inversión, ángeles inversionistas. Puedes hablar a veces con algunos programas de gobierno que buscan apoyar a empresas y a emprendimientos. Puedes hablar con empresarios, en fin. Veamos unos ejemplos. En este caso, Cameo es una aplicación internacional que propone comprar videos personalizables por parte de influenciadores. Interesante, ¿no? En este otro, estamos hablando con una aplicación reconocida a nivel latinoamericano, Rappi, de origen colombiano, que nos cuenta cómo está afrontando la pandemia a propósito de todo su modelo de negocio de la gig economy. En este otro, hablamos con un exministro de TIC en Colombia, que está ahora a la cabeza de un gremio de aplicaciones y que busca hacer incidencia en política pública en materia de transformación digital. Hay muchísimas ramas especializadas alrededor de la tecnología. Estamos hablando de cloud, realidad aumentada, 5G, business to business, blockchain, carros autónomos. Virtualmente podrías explorar cualquiera de este listado que ya tiene una audiencia determinada. Sin embargo, para poder cubrir estos temas, por supuesto, tienes que acercarte a las fuentes. Así que te tengo también unos pequeños consejos para lograrlo de manera exitosa. En ese sentido, puedes iniciar en Wikipedia, pero no deberías terminar allí. Busca, encuentra y ten comandos específicos como las comillas, como el .xls, para encontrar formatos, por ejemplo, de bases de datos. Analiza muy bien quién es el protagonista de tu noticia, quiénes se ven implicados y cuáles son esos testimonios que como mínimo deberías cubrir. Si vas a hablar de un caso de un ciberataque, deberías tener a alguien que sepa de ciberseguridad, pero también a alguien que te cuente sobre la modalidad del ataque, ¿verdad? Y por último, entiende que hay expertos, testigos, responsables sobre los distintos fenómenos. Y en ese sentido hay que evaluar cada fuente que aporta en tu nota. Ha llegado el momento de que me cuentes. Quiero que basado en estas fuentes que acabamos de ver, elijas un reportaje noticioso y lo analices específicamente buscando saber si el enfoque te gusta, no te gusta, qué habrías hecho diferente y de qué manera o a qué fuentes consultarías para que fuera un reportaje que no sea promedio. Espero ansiosa tus comentarios para leerte y que sigamos en contacto.
Tal vez lo más reconocido del periodismo tecnológico sean los gadgets y las grandes ferias. Debes haber escuchado hablar sobre el teléfono que se dobla o la silla en forma de escorpión o tal vez sobre ciudades inteligentes y carros que se conducen a sí mismos. Esta es una de las partes más apasionantes del periodismo tecnológico y más divertidas. Por supuesto, tenemos que hablar de las aplicaciones y los servicios, bien se trate de aplicaciones de consumo vía streaming o de redes sociales que utilices en tu teléfono. Se trata de una fuente con mucho interés por parte de una audiencia masiva, que es una muy buena fuente de clics. Sobre las aplicaciones, tengo que decirte algo, y es que revolucionaron el panorama del consumo masivo electrónico. Antes del 2008, antes de que existieran las tiendas de aplicaciones que hoy en día conocemos, cada fabricante debía dedicarse a pensar qué servicios, qué relojes, qué juegos iba a poner en sus dispositivos. Después de la llegada de Android, de iOS y ahora que tenemos también App Gallery, las aplicaciones han sido descargables en cualquier tipo de dispositivo sin pensar mucho en si el fabricante las tiene o no. En ese sentido, tú y yo podemos vernos a través de Platzi sin importar qué teléfono estés usando. En materia de aplicaciones, por supuesto, tenemos unas fuentes recurrentes como son estos grandes servicios típicos, Google, Facebook, Amazon, Telegram, WhatsApp también, pero hay otras fuentes que son muy interesantes. ¿Quiénes más pueden hablar de aplicaciones sino los desarrolladores de software o los grupos como tal que hablan un idioma o un lenguaje de programación determinado? Esta es una gran oportunidad para conversar de temas que a la vista pueden ser superficiales, pero con toda la profundidad del asunto. Algunos casos de ejemplo. En este sentido tenemos a Uber y su política para frenar los acosos sexuales en el país. Tenemos también, por ejemplo, el lanzamiento de una nueva app de Facebook Gaming y cuáles son las apuestas de la red social por conquistar a los amantes de los videojuegos. En esta estamos hablando de un videojuego que fue viral y que era de la web y que hablaba de la computación cuántica y la inteligencia artificial. ¿Qué más estamos hablando? Gadgets y dispositivos. Aquí ya estamos hablando específicamente de los cacharros, de los dispositivos, de las tabletas, de los carros, de los sensores, de las luces, de todo tipo de cosas que podemos probar y que son muy interesantes porque al final nos ponemos en los zapatos de los usuarios para ver qué tan novedosos son, cómo han cambiado a lo largo de los años y de qué forma podemos sacarles el máximo provecho. Al igual que las aplicaciones, en los gadgets, todo lo que tiene que ver con tutoriales y reviews es una práctica bastante constante en el segmento que nos permite ganar bastantes clics y que tiene mucho interés general. Aquí las fuentes pueden ser fabricantes, desarrolladores ya de sistemas de inteligencia artificial, de sistemas de inteligencia de las cosas o también de sistemas ya de robótica mucho más ligada al hardware, ¿verdad? Los productores industriales y algo que es muy interesante es, dicen que la web 5.0, que mencionamos ligeramente en unas clases pasadas, va a estar gobernada por sensores que hablan entre sí. ¿Te imaginas que el ecosistema se hable sin necesidad de que medie ningún tipo de intervención humana? Algunos ejemplos de notas alrededor de esto. ¿Es hora de comprar unos audífonos Bluetooth? ¿Cómo funcionan? ¿Qué debes saber de ellos? Actividades para entretener a tus hijos con los dispositivos, siempre manejando un tema de bienestar digital. O, ¿por qué no?, aplicaciones para los fans de la moda y el reciclaje. Otro tipo de enfoque que podría ser muy útil alrededor de probar temas. Al final, como ya te puedes dar cuenta, estamos hablando de telecomunicaciones, aplicaciones, software, redes sociales, videojuegos y otro tipo de fuentes. Sin embargo, al respecto del tema de los gadgets, sí tengo que decirte algo. Cualquiera puede opinar de gadgets, pero no cualquiera sabe sacarles el máximo provecho. Y precisamente porque quiero que aprendas a dominar esta temática que es tan importante en el periodismo tecnológico, he traído a un gran invitado, un colega que trabaja con el tema de las reseñas desde Shakata y que nos va a contar sus más grandes consejos. Hola, yo soy Steve, trabajo en Shataka, México desde hace 3 años y medio en la fuente de tecnología. Creo que el rubro de periodismo tecnológico tiene un montón de retos de enfrente, pero uno de los principales es que es muy fácil sucumbir a esta seducción
de contar las historias sobre tecnología que las marcas quieren que se cuenten. Por lo tanto, es muy fácil entonces que un periodista tecnológico termine como repetidor de especificaciones técnicas cuando prueba o cuando analiza un producto, ¿no? Y ese es un riesgo muy grande y creo un error incluso todavía mayor, porque un periodista tecnológico debe tener su propia voz, debe tener su propio sello. Y para eso, un periodista tecnológico debe de estar al día en tendencias, sí en productos, pero también en tendencias. Y eso pasa por un montón de temas en cuanto a tecnología. Eso pasa por vida digital, eso pasa por legislación y derechos que tienen que ver con tecnología. Vaya, uno tiene que estar empapado. Y esto pasa no solamente, por cierto, en la fuente de tecnología. Esto pasa en cualquier fuente. Alguien que se quiera dedicar a periodismo tiene que estar empapado de lo que quiere hablar, porque lo que tiene que hacer precisamente es ofrecer su propia visión del mundo y de lo que está cubriendo a sus lectores. Tiene que aportar a la conversación, vaya. Mi momento más épico, sin duda, ese fue la primera vez que entré al Consumer Electronics Show, que es el CES, esta gran feria de tecnología que se hace en Las Vegas cada enero, a excepción del 2021 porque pandemia, pero estar al alcance de tanta tecnología, sobre todo de tanta tecnología incipiente, es una de las mejores virtudes que tiene este oficio. Gracias. Excelente, ¿no? Bueno, como ya te había dicho, era imposible hablar de cada una de las fuentes potenciales que tenemos en nuestras manos. Por supuesto que en esta clase vemos muchísimos temas de relevancia, pero va a quedar en tus manos explorar algunas de las posibles fuentes. Este listado que ves aquí es una selección de temas que creo que tienen mucho futuro y potencial para los próximos años. Cosas como la telemedicina, cosas como el Internet de las cosas industrial o la economía digital desde la parte del blockchain son algunas posibilidades. ¿Y quién quita? De pronto tú te consolides como un pionero dentro de alguna de estas fuentes. ¿Y qué creíste? ¿Que me había olvidado de las grandes ferias? Pues no, ahora es el momento de hablar de ese mundo que tenemos por recorrer. Las grandes ferias son una gran oportunidad para todos nosotros de aprender y de conocer de primera mano cómo se está configurando el panorama de la tecnología. Año tras año, miles de personas se dan cita para sesiones de networking, para sesiones especializadas en determinados tipos de tecnología y también para tomarse un café y tener grandes entrevistas. Por eso, eventos como los que ves aquí en pantalla son algunos de los más destacados. Te puedo hablar del CES, del Mobile World Congress, de Computech, entre otros que son increíbles y que te enseñan muchísimo. Aquí me ves por primera vez en Las Vegas, cuando tuve la oportunidad de ir al CES y fue una gran aventura. También me acuerdo de la primera vez que vi un computador cuántico. ¿Por qué no? La final de eSports en Latinoamérica. Un momento vibrante en medio de fanáticos que parecía un estadio de fútbol lleno de computadores. Y por supuesto, el recorrido por todos los pabellones alrededor de las nuevas cosas que trae la robótica con esta amiga tan sonriente. Otro tipo de eventos que debes tener en tu panorama no son solamente los comerciales, sino también esos eventos especializados. Algunos de ellos tienen que ver con materia de privacidad y otros se tratan de ferias que organizan los mismos gobiernos de los países para promover el intercambio cultural y los negocios. Tengo rápidamente algunos consejos de Survivor Kit que deberías tener en cuenta. Ten en cuenta la documentación, ten en cuenta nunca quedarte sin cables o sin batería, ten en cuenta que hay que grabar y evitar acumular el material. Escribe de una vez lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y lo que estás viviendo en el momento. Establece puntos de encuentro con las personas con las que hayas viajado. Evita, por favor, colocar tus cosas personales en el piso porque se te pueden olvidar fácilmente y desayuna muy bien. Sin embargo, sabemos que la pandemia también trae una nueva realidad de las cosas y, como sospecho, los eventos pueden tardar un poco en regresar y si regresan tendrán estrictos protocolos mucho más formalizados a la hora de ingresar. Mayor revisión, mayor cantidad de certificados y posiblemente vamos a ver la virtualización de muchísimos coeventos, lo que tampoco está malo. Por parte buena, puedes asistir a distintas conferencias al mismo tiempo, incluso variando cosas como asistir de una hora a otra hora y luego irte a una sala diferente.
cosa que en el mundo físico a veces se dificulta. Por la parte no tan buena es que hay menos posibilidad de contrapreguntar y a la larga el material pues puede quedarse relegado un poco a lo que nos quieren contar las marcas. ¿Te gustó? Ahora comparte conmigo. ¿Cuál de estas ferias te gustaría conocer? ¿Qué harías y cómo prepararías tu reportería para ir allá? ¿Qué tipo de historias esperas descubrir? Cuéntame mucho más. Estaré leyendo tus comentarios. Ahora que tienes más claro el panorama de qué es el periodismo tecnológico, quiénes pueden hacerlo y el tipo de temas que cubrimos, es hora de hablar que no es lo mismo ser un periodista de tecnología en un gran medio de comunicación que hacerlo en un pequeño portal especializado. En esta clase vamos a hablar sobre las particularidades de comunicarnos y generar contenidos para prensa generalista o para prensa especializada. Arranquemos entonces con el arte de hablar para todos. Debes saber que trabajar en un gran medio de comunicación tiene una ventaja. Ya tienes una audiencia ganada. Esa audiencia está acostumbrada a consultar ese medio reputado grande porque encuentra todo tipo de noticias allí. Tu trabajo entonces es seducirla con temáticas que son poco frecuentes en este tipo de medios. Para hacerlo, debes encontrar nuevas informaciones para el interés público y ayudar a mejorar cada vez más las capacidades generales de las personas. Otra particularidad que debes tener en cuenta en los medios masivos es precisamente eso, el enfoque masivo. A veces el criterio editorial para tomar decisiones frente a los temas no corresponde a tu posición desde el periodismo o a tu ojo crítico como tal, sino más a la intención del medio generalista de llegarle a la mayor cantidad de personas posibles. Ten en cuenta, además, que muchas veces tu personalidad y tu enfoque está enmarcado también en una comunicación más corporativa, más grande y más alineada a la identidad de ese medio del que haces parte. Hay otra consideración. Aunque lleves muchos años en esto, es posible que tu audiencia vea por primera vez las cosas contigo. ¿Por qué? Porque en medios generales estás cautivando audiencias que no necesariamente leyeron de tecnología ayer, que vieron tus videos de la semana pasada, ni mucho menos. Al final son personas que por primera vez pueden estar enfrentándose a todos los conceptos que tú estás dando, ¿cierto? Así que debe ser claro, genérico y cercano a lo cotidiano. Otras claves para generalistas. Por supuesto, aquí el CMI, si bien es importante en todas, aquí es tu principal aliado. Una persona que tenga un contenido en generalista necesita salir con por lo menos las 5 W básicas: qué, cuándo, cómo, por qué, quién, y de esa forma llevarse un panorama general de lo que estás tratando de decirle. Además, debes apelar a la concreción y ser muy paciente, porque este proceso de repetir cuál es la definición de phishing cada vez que haces un artículo de ciberseguridad puede requerir de paciencia. Ahora vamos a hablar de las mieles de la especialización. Y así como su nombre lo indica, digo mieles porque es muy dulce tener la sensación de que estás escribiendo y que poco a poco la gente va siguiendo tu camino, va mirando lo que haces, va siguiendo tus reportajes y va haciéndose mucho más fiel a las temáticas que estás abordando. Eso es algo muy interesante porque, a diferencia de los medios generalistas, en los especializados hay mayor espacio para la innovación porque hay una estructura mucho más flexible, más pequeña, y se puede innovar con pequeñas cosas de pronto de una manera más sencilla. Algo que tienes que tener en cuenta es que en los medios de nicho hay mayor flexibilidad para utilizar términos técnicos porque las personas ya han tenido cierta exposición a ello. Sin embargo, no debes abusar y recuerda que la claridad es muy importante. También te puedo decir que algo que es fundamental es que los medios de nicho, causa precisamente de que no tienen una audiencia ya construida, tienen que labrarla poco a poco y generar una confianza importante. Aquí el uso de herramientas para entender qué quiere tu audiencia es mucho más importante que en otros espacios.
La especialización te permite además profundizar en el tema. En este sentido, se espera que el periodista tecnológico en un medio especializado se dedique a hacer reportajes de profundidad y explique las cosas en un mayor grado de interés. No solamente diciendo el contexto o definiendo un término, sino poniéndolo en clave de análisis para atender los impactos o de pronto el desarrollo de una situación. Y por supuesto, el generalista asume normalmente que el lector ya tiene algún tipo de contexto. Eso no significa que tengas que atropellarlos con términos que no conocen, por supuesto. Otras claves. Importante, aunque tu experiencia va a ser muy bien valorada, tienes que mantener siempre tu humildad y sobre todo entender que en ocasiones puedes convertirte en una fuente, en un referente y en un analista digital, pero que siempre debes conservar tu postura hacia el rigor y la veracidad para diferenciarte y seguir siendo un periodista tecnológico. Ahora llegó el momento de que me cuentes en el sistema de comentarios qué opinas de estas divisiones. ¿Te gustaría más trabajar en un medio especializado o tal vez en un portal general? Cuéntame que te voy a leer atentamente. Antitips, los errores más comunes que deberías evitar. En esta clase vamos a hablar de algo que nos pasa a todos y es que nadie, absolutamente nadie, está exento a equivocarse y algunos errores pueden editarse rápidamente en una corrección de un par de clics, pero otros podrían costarnos totalmente la reputación. Así que vamos a abordar algunos errores frecuentes y te voy a dar algunos tips de cómo evitarlos. Entre esos errores frecuentes, algunos de los que más recurrentemente se ven en los medios es el de obviar el contexto mínimo indispensable, el CMI, que no me voy a cansar de repetirlo, es una gran idea para ayudarte a mejorar tus habilidades periodísticas. Pero otro error frecuente en esta fuente es la de impresionarse por todo o también impresionarse por nada. Vas a reconocer a muchos colegas que sufren de eso y que creen que ya lo han visto todo. Otro error bastante frecuente es el tema de comparar peras con manzanas. ¿Qué quiero decir? Frases como X país debería parecerse más a Hong Kong. O es que eso no es nada porque X fabricante ya lo hizo todo. Estás comparando cosas que de alguna manera no son comparables. Naciones que tienen procesos distintos y particularidades distintas y empresas que tienen procesos de innovación distintos y que en materia técnica pueden ser muy diferentes. Otro error bastante frecuente es el de asumir un formato y adueñarte de él y no querer salir de esa zona de confort. Allí vemos, por ejemplo, personas que no quieren cambiar su forma de pensar y no le dan la oportunidad a las historias de ser contadas como las historias exigen ser contadas. Hay material que es mejor llevar en video, otro que es mejor llevar en podcast y así sucesivamente. Por supuesto, hay que evitar pensar solamente en impresionar. Y esto es un error bastante común en la fuente de tecnología. A veces cuando nos sentimos un poquito inseguros sobre algunos temas, tendemos a utilizar palabras que son un poco confusas o también tendemos a generalizar y dar detalles que de pronto pueden ser un poco falsos. En ese sentido, el problema es no enriquecer en contexto. Por un lado, las personas que suelen decir, vamos a hacer entrevista, pregunta y respuesta. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, porque vamos a grabar a alguien y luego lo vamos a desgrabar y todo salió y si él habló bien o habló mal, pues no me interesa. Eso no lo debes hacer. Una muy buena entrevista, como lo veremos en un par de clases, tiene también algunas fórmulas. Y por otro lado es, viaje a España solo una vez, pero lo sé todo de allá. Y entonces la vez que fui al Mobile World Congress y y ves este tipo de personas y personajes que suelen repetir sus anécdotas todo el tiempo para tratar de impresionar a las fuentes. No es chévere. Bueno, otro tipo de errores, por supuesto, y creo que este sí es un error muy difícil que pagan muy caro los novatos y es el tema de comprar la visión del comunicado. Todas las empresas, todos los sectores y cada persona que te envía una información tiene un interés. Si compras ese interés sin siquiera tener un momento para pensar si es realmente lo que quieres decir de tu noticia, estás en un error. Y por otro lado, hay otras personas que tienen miedo a compartir su conocimiento.
Frases clásicas o el primer, el mejor, el más espectacular fabricante de teléfonos, el pionero, el líder. Son ese tipo de adjetivos que se notan literalmente copiados de comunicado de prensa. Y por el otro lado, oh no, es que yo no comparto mis fuentes porque es que solamente son mías. Las fuentes no son de nadie. Las fuentes y las relaciones se construyen y puedo no tener mi base de datos, pero quienes son mis amigos y quienes son mis conocidos lo son, aunque no los tenga en un Excel. Por último, también estamos hablando de no traducir especificaciones o dar ejemplos de para qué sirven. Si te digo, tenemos un lente TOF ideal para el bokeh, puedes quedar un poco perdido. A menos de que leas muchísimo de teléfonos celulares, ya sabes un poco que el lente Time of Flight sirve para generar un efecto de fotografía llamado bokeh, que es muy popular porque es la opción de retrato que difumina un poco el fondo. Distinto, ¿no? Y por el otro lado, por supuesto, no aprovechar lo que otros saben y simplemente callarlos e ignorarlos. Eso es un error bastante común. Entonces, otro ejemplo de esto, manejé un array cuádruple de TOF para mejorar el bokeh. Nadie lo entiende. Y por el otro lado, no conozco a nadie de mi región, solo a mis amigos. Es importante que tengas un contacto también con otros periodistas de la región que son especializados porque te ayudarán, como te podrás dar cuenta, a mejorar tus reportajes. Nos vemos en la próxima clase.